Avui és l'última sessió que la Junta Sènior s'organitza com cada mes, els dimarts i algun dimecres, en el que fem diverses xerrades o fem algun concert o alguna pel·lícula. Avui, per això, hem decidit que un tema important per nosaltres, per la gent de Barcelona, és parlar de la Copa Amèrica. La Copa Amèrica, com sabem, és la regata o l'aconteixement esportiu més antic que es coneix. A part d'aquelles olimpiades que es feien entre els de Tebes i d'Esparta. Però així, en plan mundial, va ser l'any 1851 en què van haver-hi 13 vaixells anglesos que van desafiar a qui volgués a fer una regata alrededor de la isla de White davant de Southampton. Doncs només es va presentar un sol barco front a aquests 13 anglesos, que era un barco del Yacht Club de Nova York, que li van posar el nom Amèrica, i era una corbeta, suposo, això no ho sé segur, però hauria estar feta amb caoba d'Hondures d'aquelles pesades. Cosa que avui dia això ha canviat total i absolutament. Aquí a Barcelona jo crec que ens fa una certa il·lusió que es produeixi aquest aconteixement, perquè, a part de ser un referent mundial per la ciutat i per tots nosaltres, és una demostració també que la vela aquí té un gran pes, malgrat totes les dificultats que n'hi ha hagut per accedir en el port, tot i sent Barcelona una ciutat que està de cara al mar. Durant molts anys hem tingut grans dificultats per accedir-hi. Teníem les vies del tren, hi havia parets, hi havia valles, hi havia un control de, no sé si era el Guàrdia Civil o els Carabiners, que per cert va ser motiu d'un atemptat, que va morir gent i tot. I aleshores, al produir-se aquesta situació, és potser com, en el fons, una recompensa moral a totes les medalles que hem guanyat els equips de vela. La vela, dins de l'olimpisme espanyol, és l'especialitat que ha guanyat més medalles. Això, anem al gra. La Copa Amèrica és aquesta regata que es va començar l'any 1851, com he dit, i que va consistir en donar la volta davant de Southampton, en la isla de White, i que el va guanyar aquest barco, l'Amèrica. Com en totes les coses, el primer guanya, el segon perd i els altres participen. D'això, a part de tots els reglaments propis de les regates, ja difícils d'entendre moltes vegades i causa de moltes discussions, la Copa Amèrica en té més. I té una sèrie de prioritats o de prebendes pel guanyador, que és escollir el lloc on es produirà la pròxima regata, en segon lloc el tipus de barco, la quantitat de metres quadrats de velamen, etc. Hi ha tota una sèrie de coses que la fan diferent a les altres regates. Tot això comporta guanyar una copa, que és una copa de plata molt barroca, que ara elaboren per tot Barcelona i a la gorra de molts nens, i que estava plena amb 100 guinees d'or. A pesar del que ha augmentat el preu de l'or en aquests últims mesos, no compensa el que és patrocinar una regata d'aquest tipus. Bé, la regata consisteix en que hi ha una sèrie de grups, que abans, ara no sé si encara se'n diu igual, se'n deien sindicats, i que no eren ni els Cocos, ni l'UGT, ni els Metges per Catalunya, sinó que eren senzillament uns equips, uns senyors que formaven. Hi havia un patrocinador, hi ha, per exemple, el patrocinador de la Ligny, que és el barco que defensa Suïssa, que és l'amo dels laboratoris Roche, i amb ell col·laboren Red Bull,
Després hi ha el barco dels Estats Units que el protagonitza o el subvenciona American Magic i els neozelandesos amb New Zealand Emirates i els italians que el Luna Rossa el patrocina Prada i Pirelli. O sigui, tot empreses molt grans i molt potents. Estan formats per un equip que són 2 tírmers i després hi ha 4 tripulants, no, 8 en total són, i aquest any, a diferència d'altres anys, penso que l'últim any no me'n recordo com va ser, però vull dir, les tripulacions estan quietes a dintre dels seus espais. No poden traslladar-se d'una banda a l'altra perquè les veles van molt arran de coberta i doncs ha canviat una mica. Això és propi de la Copa Amèrica, tots aquests tipus de canvis tècnics. Ja no parlar dels canvis tècnics a nivell dels materials i de les formes dels vaixells, que hem passat de la corbeta, de la goleta Amèrica, hem passat en aquests barcos en què avui dia els AC-75, que pràcticament van tot el rato per sobre de l'aigua, aguantant-se solament amb els 2 patins, depèn com vulguin navegar. D'això, què més? La Copa Amèrica, aquí, aquest any a Barcelona, té 2 coses importants. Una és que es crearà una nova Copa Amèrica per gent júnior, o sigui que... I una altra molt important i molt adient amb els temps que estem vivint, que serà una Copa Amèrica femenina, de la qual ja en tenim un equip que està, en aquest cas, està patrocinat pels Puig de les Colònies i el Carolina Herrera i tot això, i que, bueno, veurem com funciona això. Tu ens ho explicaràs. Perquè ens ho expliquin més bé, per això hemos llamado a Leonardo García de Vincentis, que és un gran navegante, conocedor de la història nàutica i que, ho llegiré perquè té més títols que la marquesa de Alba. És director de Barcos Singulares S.A., presidente de la EBEC. La EBEC es la Asociación Española de Barcos de Época y Clásicos, distinguiéndose entre época y clásicos los que son de antes del 1949 y del 1949 al 1975. ¿No? Sí. Y bueno, además es asesor del Museo Marítimo de Barcelona, miembro consultor de veleros clásicos internacional, diplomado en relación de barcos clásicos de Europa, etc. Y es, por encima de todo, es armador de un barco histórico, que es el Nerissa, un barco de 55 pies, un barco de unos 18 metros, fantástico, que está atracado hoy en el Estartit, pero normalmente está atracado aquí en Barcelona. Por lo tanto, espero que Leonardo nos acabe de explicar todo esto de la Copa América con su verbo fácil y gran conocedor del tema. O sea que, adelante, Leonardo. Muchas gracias. ¿Esto ahora cómo se conecta? Porque... Yo la cañé y poco. Esto... está conectado. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, pues entonces, pues antes que nada, muchísimas gracias por haber venido y haberme dado esta ocasión de presentar. La cosa que voy a hacer muy rápidamente, os voy a decir quiénes somos nosotros. A lo mejor me oís mejor así, ¿verdad? Quiénes somos nosotros, que hace unos 15 años fundamos una asociación para la protección, digamos así, de los barcos clásicos, porque sobre el ejemplo de otros países, en Italia, en Francia, en Inglaterra y especialmente en los Estados Unidos, fijaros que entre el 1959
y en 1975 se creó una revolución brutal que acabó con milenios de historia y de construcción naval. Apareció la fibra de vidrio. Y con la fibra de vidrio, en solo 15 años, la construcción naval dejó de hacerse en madera para pasar completamente a la fibra. Entonces, la gente se dio cuenta, muchas personas se dieron cuenta de que eso iba a pasar, y ya en los años finales de los 60 se empezaron a crear asociaciones para proteger los barcos que se iban transformando en cosas obsoletas. Hoy nuestros barcos son obsoletos. De hecho, son barcos históricos. Y una de las cosas que nosotros como asociación nos propusimos desde el primer momento, hace 15 años, era precisamente la de obtener el reconocimiento como patrimonio marítimo histórico de nuestros barcos, cosa que hemos obtenido hace 3 años, después de conversaciones con la Dirección General de la Marina Mercante, que estaba preparando un registro de buques históricos, y nosotros nos presentamos y dijimos, nosotros tenemos patrimonio en manos privadas. Además de todo, nuestros barcos son los únicos medios de transporte que se siguen utilizando para lo que se habían diseñado. O sea, nosotros seguimos haciendo regatas, seguimos haciendo cruceros, seguimos dando la vuelta al mundo con nuestros barcos. Mientras que ya nadie se pensaría de dar una vuelta ni a Europa con un coche de 1899, o sea, de los primerísimos de vapor, digamos, ¿no? Y hay barcos que tienen 150 años, anteayer yo estaba a la caña de uno de estos, que todavía siguen navegando magníficamente. Entonces, y están en manos privadas. O sea que nosotros no es que necesitemos ayuda, sino que necesitamos más bien reconocimiento. Y yo lo que pienso siempre es que en nuestra asociación, nuestros armadores, curiosamente, constituyen el peligro más importante para nuestros barcos. Porque como quieren ganar regatas, los modifican. Y entonces, a través de este reconocimiento de buque histórico que te obliga a tener el barco en condiciones originales, intentamos mantener esto porque son todos conocimientos que no se tienen que perder. Y aquí está nuestra asociación para ello. Entonces vamos a hablar de la Copa esta del América, que se llama Copa del América, no Copa de América, porque se llama Copa del América precisamente porque se trae el nombre del primer barco que ganó esa copa. El nombre original, como ha dicho Alberto, era la Copa de las 100 Guineas. ¿Y por qué? En 1851, el mundo ante todo no era como el que nosotros conocemos, era muy diferente. Imperios, estados que hoy no existen, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente para nuestra historia, tenéis que pensar que las relaciones que había entre América, Estados Unidos de América, y su antigua madre patria, Inglaterra, eran muy malas. No eran como hoy. No era como hoy que se sienten los unos hijos de los otros o viceversa. Al revés, no habían pasado ni 90 años desde que se habían independizado las colonias. Y eso todavía provocaba resquemores en Inglaterra. Pero es que además, en 1812, durante las guerras napoleónicas, los Estados Unidos habían intervenido y habían luchado contra Inglaterra, con barcos piratas o corsarios que habían atacado el tráfico mercantil inglés. Y eso hacía 40 años, o sea, muy poco. Todavía había mucho resquemor. Además, añadir que sociológicamente, como sabéis, un americano es una persona hecha a sí misma normalmente, y un inglés, especialmente en aquella época, valoraba mucho lo que eran los títulos, la nobleza y los cuartos de nobleza. Entonces eran dos mundos completamente diferentes. Resulta que en 1851, después de las guerras napoleónicas, etc., Inglaterra era la superpotencia mundial, a todos los niveles, desde el nivel militar hasta el nivel económico, todo. Y era, por lo tanto, y además estaba en pleno auge. Todavía iba a subir la economía inglesa. Y en 1851 se les ocurrió organizar la primera exposición universal. Nosotros hoy sabemos lo que es una exposición universal. Entonces la llamaban la feria mundial, la gran feria. Y llamaron a todos los países a que llevaran a esa feria, a esa exposición, lo mejor de lo mejor que podían hacer cada uno de ellos. Tenéis que tener en cuenta que en la construcción naval durante milenios, hasta prácticamente yo diría 1903, que es cuando vuela el primer avión de la historia, hasta ese momento la construcción naval era el non plus ultra de la tecnología humana. Un barco era la cosa más compleja que el hombre podía crear. Y por lo tanto, la tecnología naval era lo que hoy serían los cohetes. Entonces, ir a la luna, eso era construir barcos.
Así que los americanos, este es un cartel de la época, presentaron sus productos a la Feria de Londres. Y entre sus productos presentaron un barco. Y veis aquí, el barco está justo en el medio del cartel, porque era la cosa más importante que presentaban. Este barco se iba a llamar América precisamente porque representaba a los Estados Unidos. Y estaba diseñado de una manera completamente diferente respecto a lo que se había hecho hasta entonces. Aunque no fue el primero que se diseñó de esa forma, fue el que la introdujo definitivamente con la hazaña que vamos a ver. ¿Cuál era la diferencia? Hasta ese momento, las normas de construcción naval se regían por lo que los ingleses llaman la regla del pulgar, que era construir a ojo. Y cada constructor naval diseñaba los barcos según su propia experiencia, la experiencia de su padre, de su abuelo y la experiencia de toda su familia. Eran constructores navales que tenían años y décadas y siglos a veces de experiencia. Y por entonces, lo que iba por la mayor era la forma de la construcción del casco en forma de gota, vista desde arriba. Porque decían, si las gotas cuando caen asumen esa forma, esa quiere decir que es su forma natural. Y por lo tanto, las proas de los barcos, las partes delanteras, eran redondas y anchas. Y las partes traseras del barco eran estrechas y profundas. Era lo que los ingleses decían cod's head and mackerel's tail, o sea, cabeza de bacalao y cola de caballa, cabeza de bacalao grande y cola de caballa pequeñita. Hacia el principio del siglo XIX, un gran estudioso ingeniero inglés, escocés para ser exactos, John Scott, dijo, es al revés, yo creo que es el contrario. Pero nadie le hizo mucho caso. Algunos de vez en cuando empezaban a hacer cosas diferentes. Y el primer barco que conocemos históricamente que salió con líneas realmente diferentes fue un inglés, 2 años antes de que llegara el América, el Mosquito. Lo que pasa es que el Mosquito estaba construido de acero, de hierro. Y entonces, como ganaba todo, se dijo que había sido el hierro, era el tipo de construcción, que era mejor que la madera. Y nadie se fijó en las formas del casco. Así que llega el América, ni corto de perezoso, y estos señores lo botan en Londres, en Nueva York, aquí lo tenemos, este es un grabado que enseña la botadura de ese barco, y con gran fanfarria en todos los periódicos, etc. Y por lo tanto en Europa estaban listos, esperando, ¿qué será este barco? A ver qué pasa. Y el barco llegó a Europa y hicieron una primera regata, 2 barcos, se le presentó un inglés, estaban en Francia, el barco llegó a Brest, y a Brest fue un barco inglés, que se llamaba Titania, y dijo, vamos a ver quién corre más. Salieron y, claro, el América le dio una paliza tal que el otro se volvió y los americanos pensaron, nos hemos equivocado porque a lo mejor no teníamos que haber enseñado tanto los dientes enseguida, que aquí efectivamente nadie quiso desafiarles más. Seguiremos hablando de esto. Esto es este señor, porque hay que tener en cuenta que la historia de la náutica es historia de barcos, pero también de personas. Este señor es el diseñador del América, George Steers, que era de origen escocés, de su familia se había venido de Escocia, había ido a Estados Unidos y él estaba afincado ahí, ya había nacido en Estados Unidos, era americano. Y este señor es James Scott, el que le encomendó la construcción del barco, el que pagaba. Como decía antes Alberto, al principio las regatas de la Copa América estaban pagadas por una persona generalmente. James Stevenson se llama este señor. El otro, George Steers, a mí me recuerda mucho a nuestro Gaudí. ¿Por qué? Porque era un señor muy distraído, como Gaudí, y se murió arrollado por una carroza de caballos, como se murió Gaudí con un tranvía, que ya era más moderno, pero siempre de caballos. Es curioso, ¿no? Y además joven, murió joven, a los años, tenía 51 años tan solo. Bien, y este es el América. Aquí tenemos el barco. Esta goleta entonces era lo mejor de lo mejor del diseño naval de la época. Tiene velas cangreja, que quiere decir que son trapezoidales, y se llaman cangreja porque, si os fijáis, tienen 2 perchas, una abajo y una arriba, y entonces esa es como si fueran las 2 patas de un cangrejo, por eso se llama así. Y luego monta unas velas encima de las cangrejas
que se llaman escandalosas. Y el nombre lo dice todo, porque para izar y usar esas velas es un escándalo cada vez y se requiere muchísima gente. Aquí tenemos el América. El América, la vida de este barco duró muchísimos años, hasta 1942. Estuvo navegando protegido por la Marina Militar estadounidense hasta que, una vez estallada la Segunda Guerra Mundial, lo quisieron abrigar, lo pusieron bajo un cobertizo para mantenerlo durante la guerra sin usarlo, pero resulta que a raíz de una nevada brutal se vino abajo el cobertizo y destruyó el barco y nos quedamos sin América, sin el América original. Esto que veis aquí es la regata, el círculo alrededor de la isla de Wight, que es donde se corrían las regatas inglesas, digamos las más tradicionales. En Cowes, que está ahí al norte, es donde es el centro de la vela inglesa. Y la regata era la vuelta a la isla de Wight en sentido horario. Si os fijáis, ahí en la derecha hay un lugar que se llama Nab Light, es el faro de Nab, que entonces estaba presidiado por un barco, era un barco faro, que estaba fondeado encima de los bajíos. Y por tradición, porque la Copa América está llena de leyendas, y ahora os voy a anotar algunas y os voy a decir esto es verdad o esto es falso. Por tradición, los barcos ingleses daban la vuelta pasando alrededor del faro, del barco, del buque faro, por fuera. Pero esto nadie se lo dijo a los americanos. Y los americanos pasaron por dentro. Y al pasar por dentro, en St. Helens Bay, por ahí, ahorraron 5 millas, que quieren decir 1 hora. O sea que le pillaron 1 hora al resto de la flota. El barco era muy rápido, de todas formas, porque había salido el último. Las salidas entonces se hacían de otra manera con respecto a las de hoy. Los barcos tenían que estar fondeados, con el ancla justo lista para zarpar, y las velas izadas, las mayores, las cangrejas, las velas izadas, listo para zarpar el ancla y largarse al golpe del cañón del castillo de Cowes. Y a los americanos les salió mal la maniobra, por lo tanto salieron entre los últimos. Sin embargo, empezaron a correr mucho más que el resto de la flota y hicieron esa pequeña trampa sin que nadie le protestaron, ojo, les protestaron, pero el juzgado dijo, como no lo sabían, no se les podía castigar. Y llegaron los primeros, al final, dando la vuelta, llegaron los primeros. No sé si sabéis la leyenda que dice, esto es una leyenda, que dice que la reina Victoria, que reinaba ya desde hacía 20 años y todavía tenía mucho más por delante, porque tenía todavía 50 años más, la reina Victoria preguntó, dicen, ¿quién es el primero? El América, señora. ¿Y quién es el segundo? Majestad, no hay segundo. Esta frase es falsa, no es verdad. No es verdad porque había un segundo, de hecho, y se llamaba Aurora. Y este segundo era un barquito se pueden decir, porque claro, aquí estamos hablando de la América que tenía 200 toneladas. El barquito tenía 89 toneladas, para daros una idea, un barco de hoy clásico, de 16 metros, desplaza 20 toneladas y el Aurora desplaza 89, o sea que era un señor barco. Pero comparado con el América era un pequeñito. Y el Aurora llegó 9 minutos después del América. Y entonces no había, como hoy, reglas de regata que compensen las diferencias de dimensiones. Porque tenéis que saber que en un barco la dimensión cuenta mucho. Cuanto más grande sea el barco, más eslora tiene, la eslora es la longitud del casco, en la flotación, que es la que se llama eslora crítica, que es la que da la velocidad crítica. Y cuanto más, y la velocidad del barco es una proporción directa de la eslora en flotación. Por lo tanto, cuanto más grande es el barco, más rápido va. Pero hasta 20 años después no nacerían las reglas de medición, que si hubieran aplicado ya la primera que se hizo, que era muy mala, malísima, pero era una regla, hubiera ganado el Aurora, no hubiera ganado el América. O sea que la historia hubiera sido diferente. Sin embargo, el América, al ganar de esa manera, aún con la trampa, como queráis, etcétera, había demostrado que era muy rápido, muy veloz. Y había demostrado, por lo tanto, que las teorías de Scott eran las correctas y que las teorías del pulgar eran las equivocadas. Y entonces, en los años siguientes, los ingleses corrieron a cortar sus barcos, pero cortarlos brutalmente por la parte delantera y reconstruir completamente las formas del casco,
para que fueran más finas, porque eso era lo que dictaba la moda del América. Aquí tenemos un barco que ahora os voy a explicar, un barco inglés. Estas son las líneas de construcción de un barco. Esto es un plano visto desde arriba. No sé si tenéis experiencia de barcos de diseño náutico, probablemente no. Estas líneas es como si nosotros estuviéramos viendo el barco desde arriba, cortado horizontalmente, como si nosotros el casco lo cogiéramos y lo cortáramos horizontalmente y luego lo miráramos desde arriba, estos cortes, que son las líneas que veis allí. Entonces, a través de estas líneas, un maestro constructor sabe diseñar y luego construir, sea las cuadernas que la forma del barco. Durante los años siguientes a la victoria del América, que se llevó la Copa de las 100 Guineas a los Estados Unidos, los ingleses y los americanos se chocaron. 20 años más tarde empezaron, porque mientras tanto los americanos estuvieron su guerra civil, etc. El primer desafío fue en 1871, exactamente 20 años más tarde. Y a partir de ese año, del 71 hasta los años 90, el diseño naval inglés y americano se bifurcaron completamente y fueron a un lado uno y al otro lado otro, y a los extremos. Los ingleses hicieron barcos como este, muy estrechos y largos y profundos, y los americanos barcos muy anchos. Estos dos barcos son de la misma época y están en la misma escala, muy anchos y muy planos. Y esto es lo que hicieron, y las razones es porque mientras que los ingleses reciben el océano Atlántico, las olas, que vienen desde el Ártico completo, les coge de lleno y son olas muy fuertes, necesitan barcos muy marinos, y este es el tipo de barco marino. Y los otros, como navegan al revés en aguas muy tranquilas, no necesitan barcos demasiado profundos, al revés, porque además las aguas son bastante someras y por lo tanto iban en la otra dirección. Estamos en una época que se llama nacionalismo náutico, que es la época de los nacionalismos en general, el nacionalismo musical, el artístico, etc. Y los ingleses van con ese tipo de barco y los americanos van con el otro, el nacionalismo. Y en la Copa América, en los desafíos de la Copa América, se estableció que los barcos que desafiaran al defensor americano tenían que ser barcos construidos, diseñados y tripulados por locales, por gente del país del que se trata. Por lo tanto, estamos delante de una regata, digamos así, con fondo patriótico, ¿no? O sea, cada uno es abanderado de su propio país y es el producto de su propio país. Y esto veremos que va evolucionando y que hoy en día se ha perdido por completo. Eso es una pena, pero es así. Este es el Galatea, que es el barco que estaba diseñado en los diseños anteriores, es el barco inglés, y este es el Mischief, que son los dos barcos que se vieron las caras en la Copa América de 1886. En el 86, o sea, pensar en el 93, que es la nueva Copa América, salió esto. La evolución fue rapidísima. Fijaros qué diferencia. ¿Por qué? Porque por un lado los americanos y por el otro los ingleses sufrieron accidentes mortales gravísimos y se dieron cuenta de que sus propias formas nacionales iban en un sentido peligroso, creaban barcos peligrosos. Y entonces modificaron aquellas famosas reglas de regata que habían hecho, que eran malísimas, las modificaron y empezaron a mejorarlas. Estamos en un periodo en donde la construcción naval y el diseño empiezan a hacerse más científicos. Se trata de reglas de construcción, de diseño, etcétera, que van mejorando completamente. Y en simplemente 10 años, fijaros, pasamos de lo que habíamos visto antes, que eran unas antiguallas, a esto que es una cosa fantástica, preciosa, y que establece los nuevos cánones de construcción. Entonces, no es que la Copa América establezca esto, porque la Copa América se alimenta en realidad de lo que sale también de las regatas de todos los días, entre comillas, en donde, curiosamente, cuando se veían las caras americanos e ingleses, ganaban siempre los ingleses. O sea, no es que los ingleses fueran tontos que hacían barcos que no navegaban. No conseguían ganar la Copa América porque los americanos establecían cada vez más normas y más trampitas. De hecho, se decía entonces que Britain rules the waves and America weighs the rules, que quiere decir que la Gran Bretaña gobierna las olas y América, digamos así libremente, marea las reglas.
Es eso. Eso es lo que decían. Y es verdad, los americanos les impusieron a los ingleses ciertas cosas que hacían cada vez más difícil ganar la Copa. Este señor, Dunraven, este es el vizconde Dunraven, vuelvo otra vez a hablar de personas, es el autor, es el que pagó el barco que hemos visto antes y hizo 2 desafíos. Pagó 2 desafíos seguidos y los perdió, lógicamente. Y es un señor, era un hombre que sabía muchísimo de barcos, incluso los diseñaba, él se diseñaba algunos barcos suyos. Ese barco que hemos visto lo puso en manos de un genio que era Glenn Lennox Watson, del que vamos a hablar poquísimo dentro de un rato, le veréis la cara. Y era un barco que se había diseñado científicamente, es el primer barco que había salido de un tanque de pruebas, de un tanque de mediciones. Y cuando perdió, Watson le preguntaron, ¿qué le ha parecido? ¿Qué piensa usted del...? Dice, pues me hubiera encantado que los americanos hubieran tenido un tanque de pruebas, porque él había perdido con el tanque y los otros no tenían tanque, entonces se ve que la cosa no había funcionado. El caso es que Dunraven era un señor que, además de ser tan sabiondo y tal, era de muy mal genio y no sabía perder. Y perdió 2 veces, y a la segunda ya no pudo más y armó un jaleo tremendo, retiró su barco de la Copa América en plena regata, dejó la regata, se fue y dijo que los americanos habían hecho trampa y que habían medido mal el barco a propósito. Su barco lo habían favorecido a propósito y que además los barcos de del público le habían molestado, lo cual eso era verdad. No era verdad lo de las mediciones, porque se volvieron a hacer mediciones y salió que el barco era correcto. Pero la cosa dejó tan mal sabor, que incluso hubo intervenciones diplomáticas, preguntas en el Parlamento, en la Cámara de los Lores e incluso en el Capitolio. O sea, hubo casi un momento de tensión diplomática, cosas que... Y esto debido a una regata. La cosa se arregló a finales del siglo, en el 96, 3 años después, cuando este señor intervino. Este señor es Sir Thomas Lipton. Lipton enseguida os llevará al té, y efectivamente este señor es el inventor del filtro de Lipton, del té Lipton. Él se hizo rico importando té desde China con sus barcos de vela, los Clipper, que hacían la carrera del té, y es el primero que hará 5 desafíos y utilizará la regata para imponer en sentido comercial, para publicitar su producto. ¿Y de qué manera lo hacía? Pues invitaba a todos los grandes de la regata, los americanos y los ingleses, a su propio yate que había llevado a su barco desafiante a remolque desde Inglaterra hasta Nueva York, les invitaba a todos en su yate y les daba de tomar té. Y a partir de esto, en esos 5 desafíos que duran desde 1896 hasta 1930, o sea, son 35 años o 34 años de Lipton, y de un señor muy simpático, agradabilísimo, etcétera, etcétera, al que luego los americanos, como había perdido todas las regatas, le regalaron, cuando ya tenía 80 años, una mini Copa América, una copia de la Copa América en pequeño, al mejor perdedor de la Copa. Muy curioso. Y él, gracias a él, por un lado, la Copa América adquiere un carácter algo ya comercial, lo cual interesará, ahora veremos enseguida, a otras personas, y por el otro mantiene vivo el hecho de que es nacional. O sea, el desafío suyo era propiamente inglés. De hecho, una de las grandes diferencias de los desafíos ingleses en comparación de las defensas americanas era que mientras los americanos preparaban sus defensas creando varios sindicatos que pagaban varios barcos y chocaban entre ellos, los ingleses seguía siendo una sola persona que daba todo el dinero, lo ponía todo, hacía un solo barco que luego probaba con los barcos de regata locales, pero ya era diferente, y claro, no se sabía si la cosa iba a funcionar o no, y normalmente
un poco porque las tripulaciones americanas eran de profesionales y las tripulaciones ingleses eran de gente, digamos, deportistas que sabían navegar, pero no eran profesionales, pues también eso hacía diferencia. Por eso los ingleses estuvieron perdiendo la Copa constantemente durante muchos años. Este es el tipo de barco que corría a finales del siglo XIX y primeros del XX. Son barcos de 45 metros de eslora, o sea, de longitud, con más de 2.000 metros cuadrados de trapo, de velas de algodón. No existía otro material mejor que el algodón. Y las velas de algodón son pesadísimas y además tenían una percha encima, arriba, porque son vela cangreja, como podéis ver, con escandalosa y todo. Entonces, para izar estas velas, en estos barcos que eran gigantescos, se necesitaba una tripulación de casi 80 personas. De esas 80 personas, 15 por un lado y 15 por el otro del palo, porque las drizas para izar la percha son dos, una driza que está en la popa de la percha, que se ve allí los motones, esas ruedecillas que se ven son los que transforman, hacen palanca, ¿no? para izar la parte trasera del pico, y hay otro igual en la parte delantera que no se ve porque está la vela. Y entonces cada una son dos drizas. Pues 15 personas subían al palo por un lado y 15 personas subían al palo por el otro y juntas a un grito se tiraban al suelo, al vacío, para izar la vela, ¡boom!, de un solo golpe. Y luego ya todo el resto de la tripulación, lógicamente esperando caer en la cubierta y no fuera, cosa que normalmente no pasaba. Y luego el resto de la tripulación izaba y regulaba la parte fina, digamos así, de la vela. Y fijaros qué bien lo lleva, ¿eh? O sea, velas que están con unas formas magníficas. Allí hay uno que ha roto el mastelero y se le ha roto la escandalosa, se le ha roto el foque, el petifoque y bueno, y está parado. Ese es el que ganaría la Copa ese año. Ese es el barco que va a ganar la Copa. Los otros perdieron el desafío entre ellos. Estos son los americanos que se estaban desafiando para la defensa. Y aquí tenéis la proa de ese barco, navegando ya en la defensa de la Copa América. Fijaros cuántas personas están retirando lo que se llama el petit foque, que quiere decir el foque pequeño, que es el foque más delantero que tiene. Y fijaros el foque pequeño, el trabajo que da. El resto no oso ni pensarlo. De hecho, había bastantes accidentes, ¿eh? No era... Y aquí tenemos personajes de esa época. Este es George Lennox Watson, el que os decía antes, que es el primer arquitecto naval que abre un bufete separado de un constructor. Es el primero que hace un bufete exclusivamente dedicado al diseño naval. O sea, un personaje histórico no solo de la náutica de recreo, sino de la náutica en general. Y él se hizo rico diseñando barcos de vela que ganó todo lo habido y por haber, menos la Copa América, pero especialmente porque diseñaba muchísimos barcos de éxito de vapor. Los vapores eran los megayates de la época. Eran barcos que cada vez tenían que ser más rápidos, más grandes, más bonitos. Incluso ya a primeros del siglo XX empezaron a incorporar electricidad, aires acondicionados, neveras, etc. O sea, cosas de grandísimo lujo. Este era su rival. Este es Nat Herreshoff, que era el que diseñó durante 5 desafíos, los más o menos de Thomas Lipton, el barco americano, Nat Herreshoff. Y este otro es William Fife, que es el diseñador que ayudó también a Thomas Lipton en algunas ocasiones. Sus barcos eran siempre menos rápidos que los de Watson, dieron menos resultado, pero eran muchísimo más bonitos. De hecho, hoy en día los de Fife están considerados como los barcos más bonitos de la historia, y hay muchos, porque además construía barcos muy robustos. Los tenemos aún. Y este señor es el timonel, el non plus ultra de la época. El que ganaba todas las Copas Américas y cualquier regata a la que participara. Es americano, de origen, bueno, él en realidad había nacido en Escocia, él sí que era realmente escocés, con su acento escocés además, pero se había naturalizado americano de niño y se llama Charlie Barr y era un señor bajísimo, 1,5 metros, pero con un carácter durísimo. Él estableció el récord de la travesía a vela del Atlántico en 1905, atravesando el Atlántico, si no me equivoco, en 11 días y pocas horas. Y ese récord que estableció él duró 75 años, hasta hace poco. Duró 75 años. Y lo ganó un barco de carbono y tal. Y cuentan que durante una tormenta tremenda, en donde el barco danzaba lo habido por haber como una lavadora,
El propietario, asustadísimo, dijo, oiga, que tenemos que reducir trapo. Y Charlie Ball le dijo, ponerme a este hombre dentro de su cabina y cerrar la llave. Y le cerró la llave al propietario mismo. Pero así ganó el récord y estableció el récord. Este hombre es Cornelius Vanderbilt, que era el defensor, digamos, el que creaba los defensores más exitosos, el que tenía su sindicato, pero él era el que daba más dinero. Vanderbilt es una familia riquísima en los Estados Unidos que existe todavía hoy y que veremos también más adelante defendiendo la copa. Y este es Sir Thomas Lipton. Estos son las caras de los protagonistas de finales del siglo XIX. Y aquí tenemos un hidroavión, porque el penúltimo desafío que hizo Thomas Lipton lo había lanzado en 1918. Pero resulta que mientras estaban llevando el barco a Estados Unidos, se declaró la Primera Guerra Mundial. Así que el barco tuvo que ser internado en Nueva York y esperar tiempos mejores. Esos tiempos llegaron en 1920 y como después de la Primera Guerra Mundial, como vosotros sabéis, la aviación tuvo un enorme avance, tenemos aquí a un hidroavión que es la primera vez en 1920 que hay fotografías aéreas de la regata, hechas por ese avión que veis ahí. Es un hecho histórico, digamos. Hoy con los drones estamos acostumbrados a ver cualquier cosa, pero esta foto que vemos aquí desde el aire, entonces fue una cosa revolucionaria. Y aquí vemos algunas cosas que estos barcos nos dejaron técnicamente, porque tenéis que pensar que la Copa América, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, cuando los barcos que se desafiaban se pusieron de acuerdo para utilizar los que se llaman clase J, que es la clase J es un barco construido según una fórmula que se pueden construir barcos de diferentes esloras y se sale de la A, B, C, D, F, G, etcétera, con una letra cada eslora, y la J es la penúltima más grande. Luego estaría la M, que sería la JK, la K, que era la más grande, pero de la K no se construyó casi nada, que yo sepa nada. La J es de la que se construyeron los barcos más grandes, 45 metros, pero en lugar de tener la vela cangreja que hemos visto, tienen la vela que se llama bermudiana, que es la actual, la triangular, la más común de hoy. Fue una revolución, porque entonces una vela bermudiana para un barco tan grande no era tan fácil de construir. Un palo, más bien, un palo para una vela bermudiana. Y aquí vemos una de las cosas que se introdujeron con los clase J, que es lo que se llama la botavara. La botavara es la percha que está debajo de la vela. La botavara Park Avenue, que se vuelve a utilizar hoy en día, se llaman otra vez Park Avenue, pero no tiene nada que ver con esto. Aquí lo que veis es una botavara que es de forma triangular, con la sección horizontal hacia arriba, y en la sección horizontal hay carriles, como veis, que corren, unos carros con su vía, y corren alrededor, y aquí no se ve muy bien, pero hay puntos para cerrar el carril, la carrera del carril, para parar la carrera del carril, dándole una determinada forma al pujamen de la vela, que es la parte de abajo, y cada posición, en toda la hilera, tenía el nombre de una de las estaciones metropolitana de Nueva York. Y por eso se llamó Park Avenue a la botavara. Sin embargo, no es una botavara, no es un invento americano, es un invento inglés, en Dearborn. Y aquí tenemos al Super J de 1937, que es el barco más veloz de su época, que estrenó, como veis, un foque de cuadrilateral, de 4 ángulos, en donde 2 ángulos sirven de escota, que es el cabo que sirve para guiar y tensar o amollar la vela. Y esta vela, que pinta muy bien, como podéis ver, no tuvo mucho éxito porque es compleja de utilizar, pero gustó muchísimo. Esta es americana y la llamaron, como era muy bonita, les gustaba tanto, la llamaron el corte Greta Garbo. Y todavía hay algún barco que lo lleva, lo que quiero deciros con esto, y con esta otra foto que también es un tanque de pruebas, con ese señor que está ahí en el centro enseñando el modelo, es Ken Davidson, que era un científico histórico muy importante, y la sala donde ahora está el que veis aquí, esta misma sala con ese tanque, se llama Sala Davidson, precisamente por él.
que durante muchas décadas estuvo diseñando, ayudando, digamos así, en el diseño de los barcos. Lo que quiero enseñaros con esto es que la clase J fue una clase muy importante para el desarrollo de técnicas, de tecnologías, que luego iban a redundar en la náutica menor, en nuestra náutica, digamos así. El foque, la botavara, el diseño, todo esto beneficiaba directamente la construcción de barcos de regata o de crucero más modestos. Entonces había una ósmosis, digamos, entre lo que era el culmen, el vértice del deporte bélico y la vela de todos los días. Protagonistas de la época de entreguerras, entre las guerras, está Charles Nicholson, que es un histórico diseñador y constructor inglés de familia pluricentenaria como constructores, porque empezaron a construir, históricamente se sabe que empezaron a construir a primeros del siglo XVIII. Camper Nicholson se llama el astillero y todavía existe. Y Charles Nicholson diseñó los dos Endeavour que desafiaron en los años 30. Y este es el americano, William Starling Burgess, que diseñaba los barcos que ganaron la Copa. Y aquí tenemos a William Starling Burgess con un jovencísimo Olin Stephens, que va a ser el que a partir de los años 30, en el 31 diseña un barco revolucionario que es el Dorade. Olin Stephens estuvo ganando regata y tenía 20 y pocos años, 21, 22. Pues estuvo ganando regatas hasta más de 80 años, 60 años más tarde, y se llama la época Stephens, por esa razón, porque todos sus diseños ganaban y defendió la Copa América 8 veces ganando. O sea, el que más veces ha ganado con sus diseños la Copa América. De él hablaremos otra vez más tarde, dentro de un rato. Y aquí tenemos los deportistas. Este es Sir Thomas Sopwith, que era constructor aeronáutico. Él había creado la Sopwith Corporation. El Sopwith Camel era el caza, digamos, más importante de los ingleses durante la Primera Guerra Mundial. Es el avión con el que un piloto canadiense mató al Barón Rojo, el Sopwith Camel, construido por este señor. Y también él se puso a desafiar la Copa, precisamente un poco también para... En el espíritu de Lipton, para imponer un poco su propia industria aeronáutica, ¿no? Utilizó mucho sus conocimientos aeronáuticos para construir los dos Endeavour. Este hombre es Harold Vanderbilt, que era sobrino del que habíamos visto antes, y este otro es McFerguson o algo así, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, que es un técnico que venía de Sopwith, que es el creador de los primeros relojes electrónicos de la velocidad, de la sonda, etcétera, etcétera, que se estrenaron en los clase J y que luego, como ya sabéis, pasarían a nuestros barcos. También creó la jarcia de varilla, que se probó en los clase J. O sea que los clase J fueron verdaderamente un volcán de ideas que luego se harían... pasarían a los nuestros barcos. Aquí vemos un clase J de 1934 y aquí, para hacer una cosa, un clase J moderno. Los clase J, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se vieron como barcos imposibles de mantener porque requerían 40 personas a bordo, era imposible, era demasiado caros. Había cambiado completamente la mentalidad. Las dos guerras mundiales dieron un trastazo a una sociedad que se acabó. Podemos decir casi que fue como el antiguo régimen y el nuevo régimen. Cambiaron las mentalidades, lo que entonces se veía como una cosa normal ya no lo era, un poco como estamos viviendo nosotros hoy, esta época nuestra, ¿no? Cambios enormes. Allí fueron violentos con la guerra y ahora nosotros lo estamos viviendo de otra manera. Y durante 40 años, toda mi infancia, yo vi un clase J de niño. Y claro, era una cosa... Yo ya era apasionado de vela. Entonces, para mí ver ese barco lo fotografié con mi foto Kodak, de esas que tenían el carrete. Bueno, lo fotografié y tengo esas fotos. Se llamaba Quadrifoglio y era uno de los Sunrock, precisamente Quadrifoglio quiere decir ¿cómo se llama? El rombo la plantita esta irlandesa, ¿no? La de cuatro hojas.
Sí, el trébol. El trébol, sí, yo soy de vela, pero de cosas de comer nada, de verdura nada, cero. El trébol, que era el símbolo de Irlanda, porque Thomas Lipton era de origen irlandés y sus barcos se llamaban Shamrock, trébol. Y en Italia ese barco lo habían transformado y le habían cambiado el nombre y lo habían llamado quadrifoglio, que es trébol en italiano. Y sigue existiendo el barco, ahora se ha vuelto a transformar en clase J, porque a partir de los años finales de los años 80, de repente lo que parecía como extinguido completamente, barcos dinosaurios los llamaban entonces, los dinosaurios, la época de los dinosaurios. Claro, en los años 80 empieza una senda de crecimiento económico que va, pero es enorme y nosotros hemos vivido una fase que yo considero que es la verdadera época dorada del deporte, de nuestro deporte. No sé si ya se está acabando, parece que sí, pero lo que hemos vivido ha sido impresionante, porque hemos vivido lo que vamos a ver dentro de un rato, que es la tecnología pura, punta, brutal, y al mismo tiempo la recuperación de los barcos antiguos más arcaicos. Y a finales de los años 80, una señora americana restaura el Endeavour II, que había sido abandonado en un río de Inglaterra, lo restaura y crea una moda entre los señores apasionados, digamos así, de vela, con dinero, con poder, que empiezan a buscar los clase J que quedaban para restaurarlos, son 4, y como no quedan más, construyen nuevos. Y aquí tenemos uno de ellos, construido hace 10 años. Un clase J es un barco, como os decía, de 45 metros. Los modernos ya no requieren tanta tripulación porque llevan winches, fijaros, esos molinetes que hay en cubierta, no tienen nada que ver con lo de arriba, que veis que es una cubierta más diáfana. Le han puesto una cabina que se llama dog house, cabina del perro. El perro era el propietario, así lo llamaban los marineros, y llamaban al propietario del perro, y el perro se metía dentro de esa cabina cuando hacía mal tiempo y seguía mirando que todas las maniobras se hicieran bien, la doghouse. Y hoy en día tenemos, creo que 15 clase J, cosa que en toda la historia nunca había habido, todos juntos, y van a venir a Barcelona. Vendrán a Barcelona, creo que en el mes de agosto, para competir para el trofeo mundial de clase J, porque a raíz de que la Copa de la América está en Barcelona, Puig, con una idea de nuestra asociación, nosotros como somos históricos le decimos siempre, oiga, ¿y por qué no hablamos de historia? Y entonces le dijimos, ¿por qué no traemos aquí a los barcos que corrieron la antigua Copa? Los clase J y los Fórmula 12, los 12 metros Fórmula Internacional de los que vamos a hablar ahora mismo. Y la idea le gustó mucho y entonces el Club Náutico se ha hecho, el Real Club Náutico se ha hecho, digamos, organizador de un campeonato mundial de clase J. Estarán todos abarloados en el Mall de la Fusta y no es un mundial porque el mundial es ahora en las Islas Porquerol, pero una reunión de 12 metros Fórmula Internacional que se tendrá en septiembre en ocasión de la regata del Trofeo Puig, que es del 4 al 7 de septiembre. Y entonces ahí probablemente haremos también alguna introducción, alguna charla sobre estos barcos para enseñar de qué se trata, ¿no? Que son barcos muy diferentes de los que hay actualmente. Pues a partir del año 1958, que es cuando se corre después de 15 años desde que se acabara la Segunda Guerra Mundial, por fin sale un desafío, una vez más inglés, y se ponen de acuerdo de utilizar lo que hasta ese momento, antiguamente, se consideraba como la categoría, digamos, pequeñita, los barcos de la clase de la 12 metros Fórmula Internacional, que eran los barquitos, 20 metros de barco, pero comparados con los 40 de los clase J eran pequeños, que eran los barcos donde se entrenaban las tripulaciones que luego iban al clase J. Y se decidió pasar a esta categoría de barcos que iba a correr la Copa América durante los siguientes 30 años, hasta prácticamente el 87, desde el 58 al 87. Y con estos barcos es cuando Olin Stephens, el que hemos visto antes, aquí tenemos, crea su propia fama, porque él era muy aficionado a este tipo de barcos, los sabía diseñar muy bien. Con este Intrepid ganó la Copa 2 veces y con Courageous ganó otras 2 veces. O sea que de las 8 copas que ganó, 4 están ganadas por el mismo barco en 2 ocasiones diferentes, por 2 barcos diferentes. Los 12 metros Fórmula Internacional durante estos 30 años fueron una vez más, el vértice de nuestro deporte. Y aquí
se prepararon, se presentaron, se utilizaron, se probaron muchas cosas que luego pasaron a nuestros barcos. Esto es muy importante. Seguía, especialmente al principio, el espíritu que os he dicho inicial de cada país tiene que diseñar su propio barco, cada país tiene que tripular su propio... O sea, tiene que ser todo nacional, y yo entonces vivía en Italia y viví de cerca en el 83, cuando ahora veremos qué pasó, viví de cerca el desafío italiano de Agnelli, y todo el país de repente quiso navegar a vela. En este caso teníamos razón, porque eran barcos que, no digo que se pudieran permitir todos, no, pero que a partir de lo que veíamos ahí a bordo sabíamos que todo eso iba luego a pasar a nosotros. El tipo de corte de velas, los materiales de las velas, el carbono, todo esto se creó para los 12 metros Fórmula Internacional. Vemos aquí la construcción de aluminio del Courageous, que es una novedad dentro de la fórmula, o el New Zealand, este se llamaba, ahora no me acuerdo cómo se llama, algo de New Zealand, que en 1983 presentó este barco, que era el barco más grande construido de fibra entonces. Lo llamaron Plastic Fantastic y llegó hasta las semifinales, pero ahí perdió contra los australianos. Y este es el Australia 2, que ese año, en 1983, ganó a los neozelandeses y ganó por primera vez en 135 años la Copa a los americanos. O sea que con la clase 12 metros Fórmula Internacional tenemos una revolución brutal, que por primera vez en la historia los americanos pierden la Copa, en 1983. Yo me acuerdo, era un chaval, no seguía las regatas, porque en ese momento estaba con una chica muy guapa en Santo Domingo, que me habían dicho que le tenía que hacer la corte, y yo se la hice, pero no pasó nada grave. Pero yo no estuve viendo cómo los Estados Unidos perdían la Copa, que fue casi de escándalo, porque iban ganando ellos y luego los australianos empezaron a ganar y se la llevaron a la última regata, en la última regata, además en condiciones en que los americanos estaban seguros de que iban a ganar ellos, porque su barco estaba hecho a propósito para condiciones de poco viento. Pero resulta que los australianos, que no son mancos, también habían hecho un barco de poco viento y le habían hecho también cosas especiales, como la famosa quilla de alas. No sé si os acordaréis que aquel año ganó esta quilla, estaba completamente oscurecida por un toldo para que no se viera de qué se trataba, y este fue el centro de una polémica tremenda antes de la última regata, donde los americanos protestaron porque dijeron que este diseño se debía a un estudio holandés, no australiano, o sea, no pertenecía a Australia, sino que el diseñador, que es este señor Ben Lexen, australiano, se había inspirado y había ido incluso, lo cual era verdad, a Holanda, pero luego el comité, el juzgado, juzgó que no era pertinente y por lo tanto dijeron, tiene que seguir así, se corrió la última regata y la perdieron los americanos. Una revolución. Y, perdón, vamos a quedar aquí. Esto pasó en el 83. Por lo tanto, en el 87 se corrió en Australia la última regata de los clase 12 metros Fórmula Internacional. ¿Por qué? Porque la perdieron los australianos, la ganaron los americanos, y ya en el aire ya se decía que después de 30 años ya basta con estos barcos que se han transformado en nuevos dinosaurios. Aunque esos dinosaurios nos daban muchas ideas para construir nuestros propios barcos, no última la quilla esta de alas, que entonces también arrasó, como había arrasado la proa del América en 1851, arrasaron las aletas y se pusieron aletas por todas partes. Cosa que luego, cuando se dieron cuenta que en las marinas se enredaban en las guías de los muertos, dijeron esto hay que quitarlo, y hoy en día ya no se usan prácticamente. Pero bueno, el caso es que nos habían dado muchas alegrías los 12 metros y un poco lo sentimos, ¿no? Pero lo que se pensaba era que había que hacer un barco que fuera más moderno, que estuviera un poco más al día, al paso, digamos, con la tecnología de las otras regatas, que estaba sobrepasando a lo que era la Fórmula Internacional, que sigue existiendo. La Fórmula Internacional hoy en día es la más antigua en actividad, pero claro, son barcos que ya evolucionan poco. Y entonces se creó esto que veis aquí, que es un mamotreto gigante, es una cosa impresionante, comparado con 12 metros es muchísimo más grande, tiene casi 40 metros, 30 metros, pero
es un barco plano, muy plano, se desliza sobre el agua, muchísimo más rápido. Y este barco, esta categoría que se llama categoría Copa América Internacional, se le llamó así porque solo servía para hacer la Copa América, para correrla, esta categoría dio muchas delicias a los expertos, porque claro, se corrieron regatas súper concurridas y con la participación de países que hasta ese momento no se habían planteado correr. Aquí tenemos lo que es el diseño de un Copa América, de una clase Copa América. Fijaros que hay esa línea horizontal que corta el casco, es donde flota el barco, es la eslora de flotación. Y fijaros lo que queda por debajo, no queda nada, queda muy poco, hay mucho barco fuera y muy poco dentro. Mientras que luego hay una velita mínima y hay una quilla gigantesca, un bulbo, que pesa más del doble del total del peso del barco. O sea, el peso del casco es menos que lo que pesa ahí en el bulbo. Y esto hace que el barco tenga lo que se llama un par de adrizamiento muy importante, por el que puede llevar velas con cualquier tiempo, especialmente cuando la Copa ha ido a pasar al Pacífico, en lugar de Nueva York, donde el agua era tranquila, donde en el Pacífico hay muchas más olas. Y este es, para daros una comparación, este es el Australia 2, el que había ganado la Copa en el 83. Tenemos 10 años de salto, porque uno es del 92 y el otro es del 83. O sea que fijaros el cambio brutal que había experimentado ya el diseño naval. La Copa América en ese momento se había quedado un poco rezagada, que hay que admitirlo. Durante 13 años se corrió con esos Copa América. La clase Copa América es la época de Raúl Gardini, la época de Bill Koch, que ganó la Copa a Raúl Gardini, la época de, ¿cómo se llama? El americano, ahora se me escapa el nombre de este hombre, se me ha escapado. Pero lo que vengo a deciros es que hay trampa, porque este señor corría para los italianos, pero era estadounidense. La Copa América los clase Copa América, es donde se empieza a perder ese espíritu, digamos así, nacional que tenía que permear el desafío de cada país. Es la primera vez que los italianos empiezan a decir, vamos a coger a lo nacionalizamos italiano, está nacionalizado italiano y así es un italiano, pero en realidad no lo es. Aquí tenemos Bud Melges y empezamos a tener trampas. Y siempre ha habido intervenciones de abogados, pero a partir de este momento es cuando hay que tener varios bufetes de abogados para correr una Copa América. Y está en el presupuesto, porque se hacen muchísimas trampas. Y los clase Copa América también son los que ven los primeros desafíos españoles. Aquí tenemos el desafío español de 1992, que se corre con este barco, el Iberdrola, que llegó hasta las semifinales, nada más y nada menos, en Valencia. O sea que hizo historia. La Copa América, aunque parezca una cosa de elitistas, en realidad es una manera de entrenar nuevos campeones del futuro. O sea, aquí Pedro Campos, que era el que organizaba estas cosas, dio a la vela española un empujón enorme a través de campeones que se crearon en este barco. Sin ganar, sin acabar del todo, pero haciendo un muy buen efecto. Pero de eso pasamos a esto. En la Copa América de Valencia en 2017, si no me equivoco, gana el anterior con los clase Copa América, gana Alinghi, y el propietario de Alinghi, Bertarelli, es un gran apasionado de catamaranes. Y él dice, le voy a dar ahora a la Copa América un cambio que no lo va a reconocer ni su madre. Eso dijo en italiano Bertarelli. Y efectivamente, escándalo, porque yo personalmente ese año me alejé de la Copa América. Ya no me interesó. Esto no tiene nada que ver con mi barco. Es más, tampoco tiene velas. Lo que tiene, esto que veis aquí, son dos alas fijas, rígidas, reales alas, que hacen efecto de aceleración Venturi del viento, pero que son rígidas. Y además
Si os fijáis en la foto del barco, lleva unas alas en el casco que lo hacen despegar. Y además, para más INRI, para mí, hay unos ciclistas a bordo. No hay marinos. Hay unos campeones de ciclismo, porque son campeones, porque tienen que estar dándole muy fuerte al barco, al ciclismo. Fijaros esos 4 que hay ahí, 4 por parte, son 8. 4 por parte están solamente corriendo en bicicleta en medio del mar. Yo lo encuentro bastante ridículo, pero bueno, yo soy el presidente de los barcos antiguos, lógicamente. Y entonces, todo esto lleva a mucha gente a preguntarse, ¿pero esto qué tiene que ver con mi barco? No tiene nada que ver. Por otra parte, los organizadores, Bertarelli, Alinghi, es el primero que efectivamente dice, aquí lo que hay que hacer es espectáculo. Pasamos, como hemos visto, la vela patriótica, digamos así, el campeonato de naciones, a un campeonato, a una Copa América en donde la tecnología cae hacia nuestros barcos y nos aporta enormes beneficios. Y la gente se gasta mucho dinero para ganar la Copa y para eso busca tecnología que luego revierte en los barcos de todos los días. Y sin embargo, cuando sale esto, se corta totalmente. Esa ósmosis de que hemos hablado antes ya no existe, porque yo no quiero ciclistas en mi barco, eso seguro. También es verdad que hay otros sistemas. Y salen luego los barcos de hoy, que ya no son ni catamaраnes y son barcos voladores, como se les llama, porque vuelan. O sea, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, este además que veis aquí es de la anterior Copa, o sea, es un barco antiguo hoy en día, este barco. No cabe duda que esto es la frontera de la tecnología, eso es indudable, ¿eh? O sea, y es interesantísimo, yo no me tiro para atrás, me parece interesantísimo conocer lo que se puede hacer. Pero la pregunta es, ¿me sirve de algo? No sé, yo diría que no. No puedo. Cuando salió aquel barco tan bonito que os enseñé antes, ese blanco tan precioso de Watson, los antiguos pescadores que regateaban en los barcos de regata durante el verano, que era el paro biológico, cuando no estaban, eso era también tiene una connotación social importante, ¿eh? Las regatas en esa época. Los ricos, los nobles ingleses, daban trabajo a los pescadores que durante el verano no tenían para pescar, no podían salir. Y entonces los grandes deportistas ingleses, los grandes timoneles, eran pescadores. También por eso perdían las regatas, porque claro, no eran profesionales de la regata como los otros, los americanos. Pero lo que estaba diciendo es que eran tripulantes, eran marinos. Hoy en día no son marinos. Esta gente, estos son ciclistas. Son gente con unos músculos impresionantes que tienen que comer mucha carne, o sea, pero al mismo tiempo no tenemos que perder de vista que hay una tecnología que es muy interesante. Hoy los barcos, para ganar, tienen que ser lo más ligeros posible, esto siempre ha sido así, pero hemos pasado de barcos como este, donde hay 8 ciclistas, a barcos los modernos, donde los ciclistas son la mitad, son 4. 2 por parte solamente. Y esto aligera todavía más los pesos y hace que, si los antiguos barcos despegan para volar con 10 nudos de viento, los actuales despegan ya con 6, con 7, con 6, con casi la mitad. Y despegan y vuelan. Estamos ante la vela espectáculo. O sea, sí se puede llamar vela, sí, es vela porque tienen velas. En este caso ya son velas de verdad. No son como las alas de los trimaranes, son velas. Pero también el hecho de que, por ejemplo, como decía antes Alberto, que la vela, como veis, llega a ras de la cubierta, se requiere que haya 2 timoneles, uno de un lado y el otro del otro, porque el que está timonando en ese momento no ve lo que pasa detrás de la vela, no lo ve, lo ve el otro. Entonces yo me pregunto, ¿y si viene un barco que va a chocar y este tiene que cambiar, qué hace? ¿Coge el timón y desvía el barco? No sé. Hay cosas que no sé explicar, son misterios que tendré que ir intentando aclarar más, pero bueno, el caso es que estos barcos son espectáculo y muy lejos de lo que nosotros hacemos, y cuando digo nosotros no hablo solo de la vela clásica, ¿eh? Hablo de vela normal, también de regata, pero que no tiene nada que ver con esto. Dicen, he oído voces de que se están construyendo yates de vela,
con este sistema, en donde en lugar de haber ciclistas hay máquinas que producen la potencia, porque los ciclistas lo que tienen que producir es la energía hidráulica que mueve todo, las velas, las alas, las patas, todo. Todo eso está movido por una central hidráulica que si los ciclistas se paran, ¡boom!, el barco se viene para abajo y se para. O sea que son muy importantes. Y de hecho me dijeron, esto me lo han dicho en el desafío francés, que si se tienen que correr 2 regatas en un día, tienen que cambiar los ciclistas, porque después de una regata están exhaustos, que es lógico también, ¿no? Pero bien, estamos ante un espectáculo donde a mí la cosa me parece más un antiguo circo romano, donde se quiere ver el choque, el drama, y no el deporte donde se tenía que ver el que se había puesto en la posición correcta. Estos barcos no conocen portantes, viento de popa, no lo tienen nunca. Nunca tienen viento de popa. Las velas siempre están cazadas al máximo. Se pierde muchísimo arte de la navegación, muchísimo. Más de la mitad. Así que mi juicio de ignorante, lo admito, de ignorante que no conozco bien todo esto, pero mi juicio es negativo, no puede ser como otra cosa. Yo me quedo con mi barquito de madera y estoy muy feliz con él. Aquí tenemos los barcos antiguos y fijaros que, por ejemplo, cambian entre el italiano y el neozelandés, cambia la forma de las alas. El italiano tiene un diedro negativo, una V hacia abajo, y el neozelandés no lo tiene. El casco del italiano es más plano y el casco del neozelandés lleva una pequeña quilla. Hay diferencias en el diseño de estos barcos, o sea que hay estudio, hay mucho estudio, muchísimo. Y no cabe duda, por lo que he oído también, que es muy importante la concentración de los pesos, evitar que los pesos vayan a las extremidades para que el barco planee y salga del agua cuanto antes. Y hoy en día se han alcanzado cosas, como os decía, inauditas. Pero seguimos en el tema de que esto solo sirve para ganar la Copa América, que es un espectáculo, el mayor espectáculo de la vela del mundo, pero que ya no tiene ninguna conexión con lo antiguo. Entonces, llegado a este punto, yo hizo nuestro gallardete, os dejo nuestra web y os agradezco mucho la atención. Cualquier cosa que tengáis que preguntarme, aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora alcanzaban 40 nudos, que son unos 76 kilómetros por hora. Pero los nuevos dicen que van a superar los 50, que quiere decir ya llegar casi a 100 kilómetros, son 90 y muchos kilómetros. Es que ahí está el kit, va a haber mucho jaleo. Ya lo hay ahora cuando ves pasar uno de estos barcos que dices, espero que me haya visto, porque corren, los ves, es tremendo. Y estos barcos van a correr en un rectángulo acotado, de alguna manera, pero claro, alrededor de ese rectángulo hay muchísimos barcos de gente, y por lo tanto vamos a ver cómo mantienen el orden. Pero bueno, la organización indudablemente ya tiene experiencia, porque ya ha pasado, regatas de estos barcos ya han habido. Por lo tanto, esperemos que no pase nada grave, que sea un deporte, que sea solo deporte. Pero sí que será interesante por la velocidad, que hay, de eso se trata, sí, de eso se trata. A 100 kilómetros yo una vez llevé al timón una motora que íbamos a 50 nudos y estábamos en Portofino y yo iba con el sol delante y la costa delante mío y me estaba acercando al puerto a 50 nudos, que son 100 kilómetros por hora. Un poco menos. Y llegado un determinado momento le digo, mira, toma tú el timón al marino. Y este hombre hace una conversión de 180 grados, así, de repente. Y entonces en ese momento, cuando yo miro hacia atrás, que ya el cuadro se había parado, porque cuando tú lo miras de frente, corre como un loco, me di cuenta que había un barquito de pesca en nuestro rumbo. O sea que si yo no lo había visto, porque tenía el sol encima, íbamos a esa velocidad. Las lanchas estas son peligrosas en determinadas. Me acuerdo recientísimamente, no sé si lo habéis visto, un vídeo donde se ve un avión de estos Canadair que va a aterrizar para coger agua. En Italia pasa esto, se está bajando y en ese momento aparece una motora de estas, le pasa por así.
y el avión ¡boom! Tiene que subir arriba y no puede, aborta la recogida de agua, porque le pasa una de estas lanchas a toda velocidad. Son barcos que si no se saben llevar son muy peligrosos. Y entonces, claro, yo digo, un barco de vela es todavía más complejo. Hay que saber mucho. Para ir en un barco de vela cualquiera, la vela es un deporte que requiere mucha cultura, mucho conocimiento, muchísimo. No digo ya la nomenclatura, pero es que saber llevar el barco, saber calibrar la dirección del viento, porque dependemos del viento, saber todo eso y que todo esto luego se transforme en una amálgama que sea lo más natural que tú hagas, requiere tiempo, requiere mucho tiempo. Y no se puede poner un barco de vela en manos de cualquiera, y menos todavía uno que llega a 50 nudos. ¿Y cómo explicas que un día que haya un viento de 15, 20 nudos, este barco pueda ir a 50 o 40 nudos? Es que se crea su propio viento. Es que es impresionante, y eso es la tecnología, indudablemente, que es una cosa muy interesante. Hay barcos, sin llegar a estos, pero barcos de regata de los modernos, y a veces barcos que ya ya son barcos también de crucero, que al final se crean su propio viento. Quiere decir, cuando el barco está parado, tú en la proa del barco recibes un viento, y ese se llama viento real, es el viento del viento. Pero si tú te pones a andar, creas una interacción entre el viento real y tu velocidad, el viento creado por tu velocidad, que cuando tú vas contra el viento, generalmente, aumenta, se suman las dos. Y cuando tú vas a favor de viento, se resta. Esto he dicho muy genérico. Entonces, ¿qué pasa? Que hay barcos, que pueden ser catamaranes, pero también barcos de regata, y seguramente estos de la Copa América, que a poco que se pongan en marcha, gracias a esas velas que tienen muy planas, al peso, al desplazamiento que es mínimo, muchas razones, a las formas del casco que lo favorecen, etcétera, 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 empiezan a acelerar muy rápidamente. Y al acelerar, aumenta su viento, no el viento real, aumenta el suyo. Y si aumenta el suyo, aumenta el aparente, que se llama, que es el viento la componente de los dos. Aumenta el aparente y el barco acelera más, y acelera más, y acelera más hasta que llega a un límite, pero llega al límite. Y el límite de estos Copa América es brutal, brutal. Está fuera de todo lo imaginable hasta ahora. La última, si no me equivoco, fue en Auckland y la ganó New Zealand, que hoy es el barco que defiende la Copa América. Lo que pasa es que cuando el equipo organizador de la regata, que es la regata que, como os he dicho, es un espectáculo, no es simplemente una cosa deportiva ya, es más, la componente espectáculo es fundamental. Es fundamental. Entonces ellos, porque requieren mucho dinero, entonces hay que sacar este dinero de donde sea, y para eso se requieren pues, los derechos de televisión, etcétera, 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 etcétera. Es un negocio importante y hay que sacar cuartos de donde sea. Resulta que Auckland, la ciudad, no dio los cuartos que pedía la organización de la Copa América. No los dio, porque dijo que se acabó. La última Copa, pues creo que no les... Nueva Zelanda no es fácil ir, está en las antípodas, lógicamente. Entonces, pues además, sí, se corre la Copa América para Europa y para Estados Unidos se está corriendo a horas antediluvianas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tuvo éxito. Auckland fue un desastre para la ciudad. Pero eso ya, sí, también. Sí, fue posterior, también hubo eso, ¿no? O sea, si no me equivoco, yo creo que era el 17, pero a lo mejor me equivoco que fue después del COVID, entonces el 21, fue el 21. Lo que pasa es que, como no se pusieron de acuerdo, entonces el Nueva Zelanda, el equipo que organizaba, se puso a buscar. Y allí también, todo esto, si me permitís, va en contra del espíritu original, porque hasta este momento, hasta la Copa, digamos, de la clase internacional, la Copa de los primeros catamaranes, era el país que había ganado el que hospitaba la Copa. Siempre.
Y ahora no, ahora está en otro sitio. Teóricamente tenía que haber sido una ciudad neozelandesa la que lo organizara, mínimo, como mínimo, ¿no? Si no Auckland mismo. Sí. Y la anterior es del 2017. Pues sí, sí. Entonces no es cada 4 años, ¿no? No, no es siempre cada 4 años. La teoría de los Depende. 4 años, exacto. Depende, por ejemplo, hubo 20 años entre del 37, que fue la última de clase J, y el 58, que fue la primera de la Fórmula Internacional, de los 12 metros. Y lo mismo pasó al inicio, cuando ganó el América, que antes de que viniera un desafiante a desafiarlo, habían pasado 20 años también. Los 4 años, digamos, es algo que se hizo durante precisamente los 12 metros Fórmula Internacional para dar el tiempo de coger el dinero, acopiarlo y también mejorar la tecnología. Y es la frecuencia con la que se hacen las Olimpiadas. Sí, pero es una casualidad, no tiene nada que ver. ¿Cómo es que fue Barcelona? Escogieron Barcelona. ¿Cuáles fueron las causas, los motivos? Bueno, que se hiciera aquí? indudablemente aquí hay un viento magnífico, constante, el Garbí, casi siempre constante, hay un campo de regata que es muy bueno, hay unas razones técnicas importantes y luego añádele que la ciudad se puso a su disposición, acondicionó el puerto en tiempo récord, que eso era muy importante porque estaban saliendo tenía que ser cada 4 años y se estaban saliendo de ese calendario. Entonces, el hecho de que Barcelona pudiera acondicionar estructuras ya existentes previas para el desafío fue una cosa muy importante. Y luego que probablemente pues que sea... Eso segurísimo, natural, lógico, porque quiero decir, al ser en Europa, el horario para la transmisión, etcétera, es excelente. Y luego añádele, pues no, que la ciudad se volcó, que la Generalitat se volcó y que el gobierno nacional se volcó. O sea, que ponen dinero. Una ciudad atractiva. Sí. No, eso está clarísimo. O sea, todas las ciudades que habían intentado competir eran ciudades que tenían sus alicientes, pero además el clima de Barcelona, por ejemplo, porque había una ciudad irlandesa, el clima, eso atrae, indudablemente. Y quisiera hacer una pregunta de un neófito. ¿Estos barcos por qué no salen del agua? ¿Qué los mantiene en contacto con el agua? ¿Hablas de los barcos nuestros? No de los suyos, De los actuales. Bueno, es que los barcos en general son los únicos medios humanos que se mueven en 2 fluidos. Uno es el agua y el otro es el aire. El barco volador sigue siendo un barco, en el sentido de que se desplaza en el agua. Lo que pasa es que se desplaza con esas alas que hemos visto, que le otorgan una portancia que lo hace salir de fuera, pero que no puede volar. O sea, no llega hasta el límite de... Si salta, es peligrosísimo. Si salta es peligroso porque puede dar una vuelta de campana que puede ser mortal, ¿eh? Por eso llevan casco, además. Es otra cosa que a mí no me atrae nada, ir en barco de vela con un casco. ¿No? Es un poco ridículo, pero en esa velocidad... Sí, claro. Sí, si me permites, hay un poco de historia en esto de venir a Barcelona, porque fue la idea de Grant Dalton, que quería hacerlo en Barcelona porque le impresionó mucho las Olimpiadas del 92. A mí me dijeron que había sido este navegante... No, espera, entonces, Altadill había sido tripulante de Grant Dalton en una de las vueltas al mundo, y fue Grant que le llamó a Altadill y dijo, oye, quiero que me organicéis, porque las alternativas eran Irlanda, que no le gustaba porque era mal tiempo, claro, y la otra el Oriente Medio y no quería ir a Dubái. Claro. Entonces Altadill intentó y le dijo, mira, no encuentro suficiente support. Y le dijo, pues vuelve a intentarlo. Y por lo visto el problema estaba en Ada Colau. Sí. Y a la segunda o la tercera vez, entonces hicieron como una especie de sindicato de industrialistas, etcétera, etcétera. Le propusieron un plan a Colau con el dinero que se iba a ganar con todo esto, y entonces dijo que sí. Sí. O sea, este fue un poco la historia, digamos, el intríngulis por detrás de las condiciones. Claro. O sea, que fue una decisión fundamentalmente del director del programa de Grant Dalton, el neozelandés.
No, es que Barcelona ya había estado digamos, entre las posibles cuando luego ganó Valencia. De hecho, Barcelona era la rival más importante de Valencia incluso. Y yo me acuerdo que el problema que tuvo, o sea, que la razón por la que, al menos lo que me dijeron, que ganó Valencia era porque en el campo de regatas barcelonés, como están los aviones que aterrizan, no podían volar libremente los helicópteros que entonces eran los que tomaban las tomas aéreas, digamos, ¿no? Entonces era por cuestión de que ahí está digamos, el carril de aterrizaje de los aviones, ¿no? Pero hoy en día con los drones, o que quizás el tráfico se desplace un poco más allá, el tráfico aéreo, no lo sé, pero el caso es que ya ese no es un problema. A mí me habían dicho eso en su momento, ¿eh? Pero sí, Valencia y Barcelona con el viento que tienen son una maravilla las dos. Es un viento constante. Sabemos que a tal hora se enciende y a tal hora se apaga. O sea que es ideal. Y otra cosa que has comentado en el sentido de controlar a los barcos espectadores, el campo de regatas está delimitado también electrónicamente, o sea que tienen los límites dentro del barco, y de hecho si se salen de la zona que tienen asignada, les ponen una penalización. Les ponen una penalización, porque esto pasó en Nueva Zelanda, yo me acuerdo verlo, que en una regata por la tarde, pues como no había suficientemente viento, pues los barcos iban para atrás, hasta que salió, y entonces les pone... Claro. O sea, yo seguía por televisión, porque entonces estaba en Australia, y dice, bueno, pues penalización, y de hecho fueron unos cambios brutales pues el primero que empezaba a arrancar, pues entonces se lo llevaba. Se iba, claro. Eso es interesante. De todas maneras, yo estoy curioso por ver, porque me parece que lo tienen arreglado, ¿eh? Nos han dicho, no os preocupéis, que eso ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Es cómo mantener a raya las lanchas de los espectadores. Eso es lo que yo digo, vamos a ver cómo hacen, porque es que no lo sé. Porque claro, nosotros pensamos en nuestros barcos. Mi barco es un barco que desplaza 20 toneladas, pesado y tal. No me voy a meter yo en vericuetos. Pero va a salir mucha gente con neumáticas, con lanchitas, etcétera. Y yo digo, ¿cómo los van a tener a raya? Veremos, es curioso. Para ir a estas regatas, de comprar entradas en un barco que está a Bueno... Ya, a ver, yo sinceramente creo que lo mejor es en la televisión, porque entre los drones, las lanchas, las cámaras, etcétera, se sigue todo, al detalle. Y claro, es verdad que va a haber pantallas en la playa, por ejemplo. O sea, que ir a la playa y ver los barcos que dan vueltas delante y al mismo tiempo ver lo que está pasando en la pantalla no está mal. Eso desde el punto de vista de uno que no se quiera gastar un duro, porque eso va a ser gratis. Por otra parte, estar con un barco y mirarlo es probablemente mucho más atractivo en el sentido de que lo sientes más, porque estás soplando el mismo viento y el mismo mar donde están corriendo ellos, pero también es verdad que con el cacao que va a haber, no sé cuánto se va a ver, no tengo ni idea. Yo personalmente voy a salir y voy a llevar amigos y tal, pero ya les he dicho, prometido, yo no os prometo que veáis los barcos, porque yo no me voy a meter en el cacao. Simplemente como dato, yo fui a Villanueva y la Geltrú, me invitaron a ir a un barco y la verdad es que prefiero verlo en televisión, clarísimo. Claro. Y tengo algunas fotos que saqué y tal, pero están a una distancia que no... De hecho, en Valencia, cuando eran los clase Copa América Internacional, que eran los monocascos, los últimos monocascos antes de los catamaranes, yo fui 2 veces a Valencia en el barco de un amigo. Y gracias a Dios que este señor tenía una televisión en el barco. Entonces yo lo seguía más desde la televisión que desde allí. Pero hubo un momento muy emocionante, que eso, si no estás en el agua no pasa, que es que el desafío español, y aquel día ganó, nos pasó al lado, así, y le pudimos aplaudir. Eso fue muy emocionante, muy bueno. Yo quizás decir que tengo como anécdota que en Auckland me subí al barco monocasco que había ganado la primera Copa América por Nueva Zelanda y salimos en la bahía de Auckland. Y entonces el tío aquel dijo, algún voluntario que quiera, yo estaba estudiando,
navegación y tal. Y dije yo, y me pasó el barco. Y era una maravilla lo que corre y el ángulo de ceñida. O sea, no sé, yo creo que ceñamos a 18 grados. Sí. Una cosa así. Eso Y el es. barco iba como una flecha. De manera que había subido un tío con silla de ruedas, pobrecito, que quería también experimentar esto. Y lo subimos y lo amarramos en popa con unos cabos y amarramos la silla de ruedas y él amarrado a su silla como si fuera en un avión. Y entonces yo iba orzadísimo, y él estaba en el lado de sotavento, o sea que el agua le subía rueda arriba. Wow. Entonces yo me giré y lo miré y le interrogué con la vista y digo, ¿qué tal? Y el tío me dijo, así, seguimos. Y al final el encargado del barco me dijo, mira, esa tarde tendría que salir de nuevo, o sea que quizá aflojemos porque me vas a romper algo. Es que eso es lo bonito de esos barcos. O sea, los barcos, llamémosles antiguos, que son modernísimos, permiten que cada uno de nosotros, con el bagaje que tenemos, de una manera u otra lo podamos llevar. Estos de ahora no, estos de ahora se requiere una preparación totalmente diferente. ¿Y qué horarios tienen? Uy, eso de los horarios de los días, yo sé que no te lo sé decir. Eso, yo sé que empiezan hay primero una serie de regatas para definir el desafiante, porque hay varios equipos que quieren desafiar. Entonces hay una serie de regatas que se llaman Louis Vuitton, porque es el patrocinador, y esto es en agosto. De agosto hasta primeros de septiembre. Y a partir de ahí, que se sabe quién ha ganado, en octubre, a finales de septiembre, octubre, empiezan las regatas de la Copa América. Y mientras tanto, en medio están las regatas de los jóvenes y de las mujeres. Que luego hay que decir una cosa sobre las mujeres. Quería decir una cosa. La primera mujer que participó en una regata de Copa América fue en el año 1876. Bueno, 85. El barco aquel que vimos antes, el Galatea, era un barco de propiedad de una pareja, señor y señora. Él había sido militar y ella era velista, le encantaba. Y vivían en el barco, vivían a bordo. Y hay una foto del interior de este barco en donde hay una alfombra que es la piel de un leopardo, con la boca abierta. O sea que el barco iba a la Copa América con todo eso. El otro estaba vacío, el Mischief. Era un barco de regata puro, o sea, no había color. Pero lo que quiero decir es que había mujeres ya que navegaban. Y de hecho, en el siglo XIX, no solo en Estados Unidos y en Inglaterra o en Francia, hubo regatas dedicadas a las mujeres que timonaban, llevaban el timón, sino que en España, en el 10 o en el 11, ahora no me acuerdo exactamente, yo tengo un programa de regatas donde Su Majestad el Rey Alfonso XIII pone una copa para las señoras. Y su mujer navegaba y la reina Victoria era una muy buena patrona. O sea que ha habido mujeres en el pasado. El pasado no es un pasado de cocos. No ha habido solo cocos, ha habido también gente muy, muy cabal. Las regatas dicen que van a hacer 2 todos los días. Los horarios, eso sí que te los puedo decir porque me los han dicho, que son de 2 a 6, porque es el momento donde hay más viento. Y entonces, como las regatas son muy rápidas, en esas 4 horas harán 2 regatas muy probablemente. O sea que eso sí. Está muy bien eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta més? Sabeu tot ja de la Copa Amèrica? Bueno, todo, no soy tan omnisciente yo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por lo que nos has contado también.